Qué bueno que se hayan conectado. Vamos a comenzar. Y les recuerdo que esta es la séptima clase acerca de las bienaventuranzas que hace parte del Sermón del Monte que está en Mateo capítulo 5. Ya hemos hablado durante estas 6 sesiones anteriores sobre el contexto donde se desarrolla no solamente dentro del libro de Mateo, sino este capítulo 5 dentro del Sermón del Monte. Y hemos dicho que este capítulo 5 habla sobre las condiciones internas del corazón que Jesús espera que todos los que oyen, sus discípulos, entiendan qué significa ser parte del reino de Dios. Y este capítulo 5 al principio habla sobre las disposiciones del corazón, lo que Jesús quiere, lo que el reino de Dios demanda para entrar, las disposiciones del corazón para los que quieren entrar al reino de Dios. Así que hoy vamos a estar hablando de Mateo capítulo 5, verso 9. Y nos vamos a centrar, digámoslo así, en la bienaventuranza número 7. Y Jesús habla de bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que bueno, vamos a comenzar. Y si me acompañan por favor a Mateo capítulo 5, verso 9, allí en su Biblia, en el libro o en el celular, lo pueden buscar. Mateo capítulo 5, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y cuando pienso en la paz es un tema muy amplio y casi que yo podría decir que la paz es un tema muy recurrente en la Biblia. Y tal vez comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Es un tema que está presente, que se toca muy puntualmente a través y a lo largo de toda la Biblia. Es un tema que no podemos apartar de la estructura de la Biblia, de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios quiere para sus hijos. Y digo que es un tema que comienza en Génesis porque cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando creó el mundo, lo creó en paz, lleno de la paz de Dios. Y la paz, tengo que decir que es un atributo del carácter de Dios. Por eso siempre ha existido la paz. Y en la creación pues siempre existió la paz. El problema es que en Génesis capítulo 3 vemos por qué se rompió la paz. Y no solo la paz entre los seres humanos, sino la más grave. Y fue la paz entre los hombres y Dios. Y lo que rompió ese vínculo perfecto de la paz fue el pecado. Entonces vemos cómo en Génesis se rompe el vínculo de la paz entre Dios y los hombres que existió desde el principio por el pecado. En Génesis capítulo 3 entra el pecado a la vida del hombre y rompe, separa a Dios de los hombres. Entonces ese espacio que se genera, esa separación entre Dios y el hombre afecta la paz. Pudiéramos decir entonces que en Génesis capítulo 3 comienza el conflicto entre los hombres y comienza el conflicto entre los hombres y Dios por el pecado. Se rompe el vínculo de la paz y a partir de allí, si ustedes leen detenidamente Génesis capítulo 3, el primer hecho que sobreviene a esa ruptura de la paz, a esa guerra entre Dios y los hombres, es que Caín mata a su hermano Abel. Comienza ese conflicto, se pierde la paz, se pierde el vínculo perfecto de la paz y lo primero que vemos es el asesinato, el homicidio de un hermano contra su otro hermano. Y comienza la Biblia entonces a narrar todas esas consecuencias de la separación de Dios, que no es más sino que la pérdida de la paz, hasta que viene en los evangelios el nacimiento de Jesús. Jesús básicamente es cómo reconcilia Dios a los hombres a través de Jesucristo. Por eso Jesús es llamado príncipe de paz. Él es nuestra paz. Así que la paz es un tema muy importante que ha estado y siempre estará, porque proviene de Dios. Dios es la fuente de la paz. Ahora, ¿cómo el mundo ha entendido esa paz? La ha malentendido, si podemos aclarar el punto. La ha entendido porque se ha pensado que el hombre puede traer la paz.
Entonces vemos políticos, vemos diplomáticos, vemos hombres que están encargados en hacer treguas y pactos en todas estas guerras que ha tenido el hombre, pero la verdad es una sola, que la paz solamente puede venir de Dios, porque la paz es Dios mismo. Así que vemos la historia del mundo, guerras continuas. Y el hombre, preocupado en tanta guerra, pues creó hacia 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, un organismo multilateral, llamado las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas nace como esa preocupación de que no exista otra segunda, tercera, cuarta guerra mundial, y se crea este organismo. Pero la verdad sea dicha que esto no ha frenado la guerra. Esto no ha frenado los conflictos entre los hombres, entre las naciones. En 1945 entonces se crea las Naciones Unidas, pero la verdad es que no ha pasado un solo día sin que haya guerra entre hombres, entre naciones. Mire lo que encontré. El lema de las Naciones Unidas que se estableció, repito, en 1945 fue, y hablo comillas, tener a generaciones venideras libres del azote de la guerra. Cierro comillas. Pero lo que ha pasado entonces es que, según algunas estadísticas que encontré en el New York Times, reportó hasta 1968, es decir, hasta hace un poco más de menos de 50 años, que se habían contabilizado hasta 1968 14.553 guerras. Desde más o menos el año 36 a.C. hasta 1968. 14.553 guerras. ¿Puede usted imaginarse la cantidad de muertos que ha dejado estas 14.553 y han estado involucradas 82 naciones? El hombre no puede generar paz, el hombre no puede brindar paz. Ni siquiera uniéndose todas las naciones del mundo puede hallar la paz. La verdad es que el hombre no tiene paz separado de Dios. El hombre no puede conseguir la paz en sí mismo, porque su naturaleza es de pecado y su naturaleza es de un conflicto constante, primero con Dios y segundo entre ellos mismos. Cuando hablamos de tratados de paz, hace poco vi las noticias que el presidente Trump anunció un tratado de paz, una tregua entre Israel y el pueblo árabe. La verdad sea cierta es que es muy distinto hablar de paz a hablar de tregua, son cosas distintas. La tregua es un acuerdo entre dos naciones, entre dos personas que dicen, hey, paremos, dejemos de disparar por un tiempo. La verdad es que esas treguas siempre son rotas, porque la paz solamente viene del conocimiento, de acercarse a Dios, de quitar el pecado que separa y volver a encontrarnos con Dios, que es la paz. Y la historia así nos lo ha dicho. Cuando Dios dice, bienaventurados los pacificadores, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? ¿Será a los diplomáticos, a los políticos que hacen treguas entre las naciones? Yo creo que no. Hagamos un acercamiento a qué significa la paz desde un concepto, desde una visión de la Biblia. La paz no es ausencia de conflictos, como algunos creen. La paz no es llevar la fiesta en paz, como dicen algunos, no tener conflictos con nadie. La paz no es un vacío, no es la ausencia de. Cuando a veces veo o escucho o veo videos sobre meditación para encontrar la paz. Y una de las bases de la meditación para encontrar la paz interna es tener un vacío, ¿no? Por eso la meditación te dice es que vacíes tu mente, que no haya nada en tu mente. Pero nada más erróneo creer que la paz es una ausencia, un vacío que tú generas para sentir paz. La paz no es un vacío, más bien es algo que llena.
La paz por eso no es solamente detener guerras, es llenar ese vacío que tiene el hombre con Dios, con la paz que solamente viene de la justicia de Dios. La paz entonces es crear la justicia que hace que esas dos partes que están en conflicto se unan, se acerquen y se abracen en la paz. Ese concepto de que la paz sin justicia es posible es mentira. Por eso la Biblia siempre cuando habla de paz, habla de justicia. Y en el libro del poder de la justicia que pueden conseguir en alejandrorico.com.co o a través de nuestras redes, yo toco ese tema. No hay paz sin justicia. No podemos separar la paz de la justicia. Por eso Santiago capítulo 3 verso 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí ustedes ven que dice que primeramente es pura, es justa, es pacífica. Y David también en el Salmo 85, capítulo 35, verso 10 ya lo decía David. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz van de la mano. Dos atributos de Dios, la justicia y la paz. Por eso es que cuando los judíos dicen shalom, no solamente están diciendo que no te están deseando que no haya conflicto en tu vida. Pues repito, la paz no solamente es ausencia de conflicto, sino es llenarse de la justicia de Dios. Por eso es donde no hay justicia, donde hay injusticia, no puede haber paz. Cuando usted analiza las naciones en el mundo donde hay conflicto bélico, usted encontrará que detrás de esa guerra hay injusticia. Por eso retomo lo que estaba diciendo. Cuando un judío le dice al otro shalom, lo que está diciendo es que la justicia de Dios, que la bondad de Dios repose en tu vida. Por eso el shalom, la paz de Dios, es la presencia de justicia y bondad en su vida. Entonces, la paz no es ausencia de algo. Yo diría que la paz es la presencia de algo. La paz es la presencia de la justicia de Dios en nuestras vidas. Ahora, quiero que se haga la siguiente pregunta. ¿Hay paz en tu hogar? ¿Hay paz en tu empresa? ¿Hay paz en tu matrimonio? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque cuando hay conflictos, hay guerras, hay enemistad, es porque detrás de eso no hay justicia de Dios. No hay estándares de Dios en nuestras vidas. Las guerras, las contiendas, los conflictos son muestra de que algo de Dios está faltando en nuestras vidas. No podemos sacrificar la justicia, la verdad en nuestras vidas para tener paz. ¿Ha escuchado esos comentarios? Yo los he escuchado cuando dicen, no, yo quiero llevar la fiesta en paz. Dejemos que eso siga pasando. Sigamos con ese hábito. Lo importante es tener paz. Y no hay nada más equivocado que eso. No podemos sacrificar la justicia ni la verdad por tener paz. Ojo, la verdad y la justicia traen paz. Miren, en Mateo capítulo 10, verso 34, Jesús dice, y es un principio que les quiero enseñar en esta mañana, que yo aprendí, que les quiero enseñar en esta mañana, en este tema de la paz. ¿Qué significa ser pacificadores? Mateo capítulo 10, verso 34, Jesús está diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¡Qué tremendo! Yo cuando leí dije, ¿cómo así? Si Jesús es llamado el príncipe de paz, porque él dice que él no vino a traer paz sino espada. Porque Jesús sabía que lo primero que había que hacer para traer paz era traer espada. ¿Qué significa eso? Que siempre que se vaya a establecer la paz en un lugar, primero tú tienes que establecer la justicia y la verdad.
Primero se debe establecer, si tú quieres tener paz en tu hogar, en tu empresa, en cualquier ámbito de tu vida, lo primero que se debe establecer es la verdad y la justicia de Dios. Y Jesús estaba diciendo, cuando yo vaya a hablarles de verdad, cuando traiga justicia a este mundo, va a haber conflictos. Por varias razones. Porque la verdad siempre trae confrontación, número uno. Siempre que tú hables de la verdad, debe haber confrontación. Debe haber una confrontación interna entre mis hábitos, entre mi manera de vivir y la manera de vivir de Dios. Siempre debe haber confrontación. Si lo que tú predicas, si lo que tú enseñas no trae confrontación a las personas, no estás hablando la verdad. La verdad por su naturaleza misma trae confrontación. Cuando la verdad de Dios, cuando la verdad a través de Jesús llega a nuestras vidas, tiene que haber una confrontación entre mi manera de vivir y la manera de Dios. Siempre debe haber una confrontación. Por eso Jesús decía, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer verdad y justicia primero. Y los frutos de la verdad y la justicia en mi vida traen paz. Pero primero debe haber una confrontación. Por eso yo siempre he dicho que cuando predicamos la palabra, siempre ofendemos a alguien. Siempre traemos confrontación a la vida de las personas. Si usted es un predicador, si usted es una persona que no habla verdad, no va a haber confrontación en las personas. Parece contradictorio. Porque a veces queremos hablar cosas que le gusten a la gente, que la gente por arte de magia tenga paz, pero Jesús nos está diciendo que no es así. Cuando usted habla la verdad tiene que confrontación, conflicto. Y por eso es que a veces no somos muy amados como pastores, como predicadores, como maestros de la palabra. Porque cuando hablamos confrontamos a la gente y a la gente no le gusta ser confrontada. Y recuerden una cosa, el padre de este mundo es el padre de la mentira, no de la verdad. Por eso cuando la próxima semana, el próximo bienaventuranza dice que bienaventurados los que son perseguidos, porque son vituperados. Porque después de que nosotros nos convertimos en pacificadores, que hablamos la verdad del evangelio, lo próximo que viene es ser vituperados. El mundo no te va a abrazar porque le digas la verdad. Y yo estoy preparado para que no caerle bien a todo el mundo, la verdad sea dicha. Porque cuando usted dice la verdad, usted confronta a las personas y las personas no les gusta ser confrontado. Al mundo allá afuera no le gusta que le digan la verdad. No le gusta. La naturaleza del mundo es contraria a la verdad de Dios. Y nosotros como llamados a ser pacificadores tenemos que hablar la verdad de Dios, la justicia de Dios. Sin justicia y sin verdad no habrá paz. Por eso es que usted tiene que ser muy cuidadoso en analizar por qué su hogar, por qué su matrimonio no hay paz. Y lo más posible que usted encontrará es que no hay justicia y no hay verdad. Por eso no hay paz. El primer paso es confrontar la mentira y la injusticia en nuestra vida si queremos encontrar paz. Mire lo que dice Judas capítulo 1 verso 3. Judas es un libro que muy pocos leen, que no es muy conocido, pero mire lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. El primero exhorta, el primero establece la verdad y la justicia. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí estoy reforzando de que primero uno como padre de familia, como pastor de su casa, uno tiene que confrontar la justicia y la verdad en su casa para que haya un fruto de paz. Y mire lo que dice Santiago capítulo 3, verso 18 para los que escriben y para los que anotan para después estudiar en su casa. Dice Santiago capítulo 3 verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz
para aquellos que hacen la paz. Primero está el fruto de la justicia y después viene la paz. Es decir, si usted sacrifica la justicia y la verdad, si usted se engaña a sí mismo, engaña a sus hijos, engaña a su esposa, engaña a las ovejas, si primero no establece la justicia y la verdad, no habrá paz. Y ya voy a entrelazar por qué estoy haciendo énfasis en este punto. La verdad traerá contienda. Ahora déjenme hablarle cuáles son entonces los enemigos de la paz. Si decimos que la paz de Dios estaba en Génesis con la santidad, entonces podemos hablar que el primer enemigo de la paz es el pecado. El pecado, la mentira, la injusticia son enemigos de la paz de Dios. Si usted quiere tener paz en su vida, en su hogar, elimine el pecado, elimine la mentira. Elimine la injusticia de su vida. Mire, en algunas consejerías que yo he tenido, en hogares que están en guerra, en contienda, matrimonios en contienda, usted encontrará un común denominador: el pecado y la mentira. Hombres que mienten a sus esposas. El adulterio es mentira entre esposos. Es engaño entre esposos. Detrás de todo hogar que hay confusión, que no hay paz, estoy seguro y subrayo, hay pecado, hay mentira y hay injusticia. Así que si usted quiere tener un hogar en paz, confronte hoy, confronte lo más rápido posible la mentira, el pecado y la injusticia. No hay manera de que usted sea amigo de estos tres enemigos y que tenga paz en su hogar. La paz viene de la ausencia del pecado, de la mentira y de la injusticia. Usted quiere que dos personas sean amigos, entre ellos tiene que atacar el pecado. Si usted no elimina el pecado, la mentira y la injusticia de esa relación, no puede haber paz. Por eso es que los reyes, los diplomáticos, los políticos no pueden brindarle al mundo paz. No pueden. No puede usted votar por un político para que haya paz en Colombia. No puede confiar en un político para que haya paz en el mundo. ¿Y él sabe por qué es tan importante eso? Porque la Biblia dice que el anticristo es uno que brindará paz, paz mundial. Y tenemos que estar preparados porque habrán políticos que van a brindarle, van a ofrecerle paz al mundo y no es más sino mentiras. No hay manera de encontrar paz si no nos acercamos a Dios bajo sus estándares, que es la justicia, y bajo la verdad de Dios. La paz es un atributo del carácter de Dios. Querido hermano, fuera de Dios no puede haber paz. Por eso es que los políticos ni nadie puede ofrecer paz. El único que puede ofrecer paz es Dios mediante su Hijo Jesucristo, como lo vamos a hablar ahora. Ahora, dentro de las bienaventuranzas que hemos tocado durante estas semanas, hoy estamos en la número 7, los pacificadores. Y he hablado en cada domingo que hay un orden que establece esas bienaventuranzas que no es gratuito y es por varias razones. Primero hablamos que son los pobres en espíritu, segundo los que lloran, tercero los mansos, cuarto los que tienen hambre y sed de justicia, 5 los misericordiosos, 6 los de limpio corazón, 7 los pacificadores hoy y 8 los que son perseguidos y vituperados. Y el orden obedece al orden que establece Dios para ser llamados pacificadores o hijos de Dios. Primero tú tienes que estar pobre en espíritu, declararte en bancarrota espiritual que necesitas de Dios. Número 2, lloras por el pecado que te alejó de Dios. Sientes en tu corazón el arrepentimiento y viene el lloro por el pecado. Entonces, solamente cuando lloras por el pecado te conviertes en manso y humilde, porque reconoces que mediante tus fuerzas no puedes hacer nada, sino es por la gracia de Dios que viene a tu vida. Y cuando eres manso, entonces tienes hambre y sed de justicia.
Tienes hambre porque se establezca la voluntad de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Tienes hambre de ser justo y serás saciado. Y número 5, cuando tienes hambre y sed de justicia, recibes en tu vida la misericordia y das a otro la misericordia de Dios. Entonces eres limpio de corazón porque reconoces a Dios en tu vida, reconoces el sacrificio de Jesús y eres limpiado por la sangre de Cristo. Posterior a un arrepentimiento. Y entonces cuando eres limpio de corazón, llegamos al tema de hoy, que eres un pacificador. Inevitablemente tenemos que llegar a la 8 cuando a nadie le gusta, que por el hecho de ser pacificadores, entonces nos constituimos en enemigos de Dios. Y por eso es que la octava bienaventuranza es perseguidos y vituperados. Hay un precio a pagar. Cuando tú llegas a la número 7, que eres un pacificador, el 8 es el precio. Eres perseguido y eres vituperado. Pero yo no tengo ningún problema con eso. Yo no tengo problema con que la gente me persiga o que soy vituperado o que no le caiga bien a la gente. De verdad, créame, no me interesa. Y por eso es que cada domingo compartimos la palabra y establecimos la verdad de Dios. Y ustedes no se imaginan la cantidad de gente que me escribe felicitándome, diciendo que es bendecido por la palabra de Dios, pero también hay gente que me insulta, que me amenaza, que me trata de ladrón, pastor ladrón, que si ya cobré los diezmos, que esto y lo otro. Y créame, que yo duermo en paz, no me interesa si no le caigo bien a esa gente y si me sigue amenazando. Yo hago esto porque yo quiero ser llamado pacificador y ser llamado hijos de Dios. Y cada domingo o cada que pueda, a través de las redes, a través de las personas que conozco, le predico la verdad, la paz de Dios. Ahora, ¿qué significa ser pacificador de Dios? Mire, Jesús fue llamado pacificador. Jesús fue llamado en Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús fue llamado príncipe de paz. Pero no todo fue color de rosa. Mire cómo lo llamaba el pueblo por haber sido príncipe de paz, por haber establecido la verdad y la justicia. Lucas capítulo 23, verso 5. Mire lo que le decían los judíos a Jesús. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Mire, le decían a Jesús alborotador. Por tratar de establecer la verdad y la justicia, príncipe de paz, pero el pueblo judío lo llamaba alborotador. Pero no solamente se queda ahí. Pablo era un hombre que predicaba. En 2 Corintios me gusta mucho porque él dice que él predica sobre la reconciliación y nos dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Sin embargo, mire cómo llamaban a Pablo en Hechos capítulo 24, verso 5. Dice alguien, están delante de Félix el gobernador y están haciéndole un juicio a Pablo y llaman a un testigo para que testifique contra Pablo. Y mire lo que él dice de Pablo: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos y cabecilla de la secta de los nazarenos. Llamaban a Pablo una plaga por predicar el ministerio de la reconciliación. Así que no se preocupe, si a Jesús lo llamaron alborotador, si a Pablo lo llamaron una plaga, pues imagínense cómo nos llamarán a nosotros por establecer la verdad, la justicia y por consiguiente la paz de Dios. Así que a este punto tengo que decir y tengo que reconfirmar que sin Dios no hay paz. Dios es la paz. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 23. Y me gusta traerles muchos versículos bíblicos para que sea la palabra la que hable, no yo. En realidad mi opinión importa muy poco aquí, pero es la palabra de Dios la que nos traerá, nos redarguirá, nos edificará. Mire 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Sin Dios no hay paz. Él es la paz.
Romanos capítulo 15, verso 33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Dios mismo es la paz. Si usted está alejado de Dios, no hay paz, no puede estar en paz. Usted puede meditar todo lo que usted quiera, pero si usted está separado de Dios, no puede encontrar la paz. Eso es claro. Eso es claro. Sin Dios no hay paz. Ahora mire, Efesios capítulo 2, verso 13, nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Miren lo tremendo que es esto. La paz se encuentra cuando a través de Cristo, por su sangre, somos hechos cercanos a Dios. Si Dios es paz y estábamos separados de Dios, la paz solo vendrá cuando nos acerquemos a Dios, y eso es fácil. Mediante Jesús, su sangre, somos hechos cercanos a Dios. Y sigue hablando Pablo del verso 14, porque Él es nuestra paz. Jesucristo, yo podría decir que Dios es la fuente de paz, pero Jesús es la manifestación de la paz. Así que nos vamos acercando a qué significa ser pacificadores. Jesús es llamado el príncipe de paz, y Él fue el que nos reconcilió con Dios. Así que la paz se encuentra cuando usted se reconcilia con Dios. Y mire, continuó diciendo lo que dice Pablo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación que había, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Sabe por qué la cruz simboliza la paz? ¿Sabe por qué el sacrificio de Jesús es la paz? Porque cuando Cristo murió en la cruz, se llevó todos los pecados, que es un enemigo de la paz, lo vimos. El pecado es enemigo de la paz. Cuando Jesús murió en la cruz se llevó todos nuestros pecados y proveyó justicia. ¿Se acuerdan que le había dicho que sin justicia no hay paz? Bueno, Jesús se llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados, proveyó justicia y por eso nos da paz. ¡Qué tremendo! Eso que escribe Pablo es el resumen de todo el Evangelio. Él muere en la cruz, nos reconcilia con Dios, se lleva el pecado y nos trae justicia. Y con la justicia viene la paz de Dios. Qué tremendo y qué maravilloso. A mí me parece esto tremendo. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 20, Pablo. Y por medio de Él, o sea, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas. No solamente reconcilió al hombre, reconcilió todas las cosas, la creación misma. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. La paz no se hace en las Naciones Unidas. La paz no la puede dar un político. La paz no la puede dar un embajador. La paz no la puede dar nadie. El único que trae la paz es Jesús. Eso dice la Biblia, mi Biblia, y creo que la suya también. La paz viene del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. 2 Corintios capítulo 5, verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ministerio de la reconciliación. Así que mire, para ir cerrando ya, ¿quiénes son los pacificadores? ¿Quiénes son los mensajeros de la paz? Pues mire lo que tengo que decirle. Número 1, para ser pacificador, para ser bienaventurado, lo primero que usted tiene que hacer es hacer las paces con Dios. Si usted no hace las paces con Dios, no puede ser llamado para ser pacificador. Si usted no hace las paces con Dios, ¿cómo va a hacer las paces con los demás? Si usted no hace las paces con Dios primero, ¿cómo puede tener paz con usted mismo? Si usted no hace la paz con Dios, usted estará en conflicto permanente con usted mismo y con los demás, con el mundo.
Así lo primero que yo le quiero decir esta mañana es que usted tiene que hacer las paces con Dios. ¿Y qué significa eso? Que usted tiene que aceptar el sacrificio de Jesús, porque como hablamos ahorita que dijo Pablo en Corintios, el único que puede reconciliar a Dios y al hombre es Jesús. Así que si usted no ha reconciliado su vida, si usted todavía está en conflicto con Dios, hoy es el día que puede hacer la paz con Dios mediante Jesús. Jesús es la manifestación de la paz de Dios. Si usted hoy no ha hecho, si permanece en conflicto con Dios, hoy usted puede, a través de reconocer a Cristo, que Él dio su vida por usted y por mí, que nos limpió con su sangre, que se llevó el pecado y trajo justicia, justificación, y nos volvió a brindar la paz de Dios, hoy es el día. No hay manera que usted pueda tener paz consigo mismo y con los demás y con el mundo si no tiene paz, si no hace la paz con Dios hoy. Eso es lo que dice la Biblia. Número 1, haga las paces con Dios. Número 2, si usted quiere ser llamado pacificador, predique la palabra de Dios. Porque el evangelio, lo que yo le acabo de decir, es paz. Por lo tanto, usted cada vez que le habla a alguien del evangelismo, si habla de Jesús, usted es un pacificador. Cuando usted le predica a alguien a Jesús, usted le está diciendo, hey, haga las paces con Dios, tenemos a Jesús. ¿Qué más pacificador que eso? Cada vez que usted habla de Jesús, cada vez que hace evangelismo, que habla del sacrificio de Jesús en la cruz, usted está diciéndole a los hombres, reconcíliense con Dios. Ahí está la paz. Si nos reconciliamos con Dios, tendremos paz. No hay otra manera. Y quiero ser enfático en esto. Para ser pacificador, número 1, haga las paces con Dios. Número 2, enseñe la palabra de Dios, predique la palabra de Dios, sea un evangelista. Por eso me gusta ese versículo que dice, hermosos son los pies de los que hablan de paz, de los que hablan de Jesús, de los que hablan el evangelio. Hermosos son los pies de los que hablamos del evangelio. Número 3, si usted ya hizo la paz con Dios, si ayuda a otros a que encuentren la paz y se reconcilien con Dios. Número 3, haga las paces con su hermano. 3 niveles de paz. La paz con Dios, ayudar a otros que encuentren a Dios. Y número 3, haga las paces con sus hermanos. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate, reconciliación. Primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tenemos que tener paz con Dios, ayudar a que otros encuentren la paz en Dios y número 3, tener paz con nuestros hermanos. Y a nivel matrimonial también. Vosotros maridos, dice en 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, hablando de sus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia y la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano querido, si usted anda peleando con todo el mundo, si anda peleando con su esposa, usted no puede tener paz con Dios. Eso es mentira. Si usted tiene paz con Dios, tendrá una relación de amistad y de paz con todos los demás. Todo comienza con la relación con Dios. Si usted tiene una relación de paz con Dios, tendrá una relación con sus hermanos. Si usted tiene una paz con Dios, usted puede predicar el evangelio y le puede enseñar a los demás cómo encontrar la paz, que es la reconciliación con Dios, a través de Jesucristo. Pero si usted no ha encontrado paz con Dios, si no ha hecho la paz con Dios, no puede tener paz con los demás, no puede predicar el evangelio. Así que, mire lo que encontré, una frase de John MacArthur. Dice, soy pobre en espíritu, lloro por mi pecado, soy manso ante un Dios santo, tengo hambre y sed de justicia, he visto su misericordia tocar mi vida y deseo dársela a otros. He experimentado la limpieza del corazón, sé lo que es ser un pacificador. La paz no viene porque usted lleve la fiesta en paz con todo el mundo y evite los conflictos. Cuando hablamos del evangelio de Jesucristo, usted tendrá
enemistad con otros. Pero usted tiene que ser fiel a la palabra de Dios, a la verdad que se ha instaurado mediante Jesús. Si usted no ha hecho las paces con Dios, haga las paces con Dios hoy y encontrará paz con los demás. Ser un pacificador, entonces, y resumiendo, significa tener la paz de Dios y ayudar a otros a reconciliarse con Dios. Yo le doy gracias a Dios porque hice las paces con Dios hace muchos años y hoy en día me dedico a predicar de Jesús y de su evangelio. Eso es ser pacificador. Pacificador no es o no significa hacer treguas entre enemigos. No es separar a los boxeadores para que se dejen de dar golpes. Porque cuando suene la campana van a volver a encontrarse golpes. Esa es la paz del mundo. Me acuerdo cuando hace muchos años cuando era niño decían, separen a esos dos porque no se van a matar. La paz de Dios no significa separar a dos boxeadores, a dos personas que no se pueden ni ver, no. Significa hablarles de la verdad y de la justicia para que nazca en su corazón ese amor y se puedan abrazar. La paz no es separar para que no se maten. La paz es unirlos para que en base a la justicia y a la verdad de Dios nazca el amor de Dios en sus corazones y se puedan abrazar. Eso es la paz de Dios. Y a eso nos llama Jesús. Tenemos el ministerio de la reconciliación, que es hacer la paz entre Dios y el hombre que se había perdido por el pecado. Así que yo pienso que esta bienaventuranza de ser pacificador es como el Evangelio 101 para principiantes. El Evangelio en sí mismo es la paz de Dios. Es reconciliar a Dios y al hombre. Si el hombre se reconcilia con Dios mediante Jesús, encontrará la paz. Mire, puede haber problemas alrededor, puede haber problemas económicos, problemas sociales, problemas conyugales, problemas con sus hijos, problemas en la empresa, puede haber problemas a nuestro alrededor. Pero mientras tengamos la paz de Dios adentro, gobernará nuestro corazón, tendremos una paz como la de los judíos en esa palabra tan bella, shalom. Una paz en todos los sentidos, en el sentido más amplio de la palabra. El gozo de Dios viene de tener una paz interna. No importa si el mundo se está cayendo a nuestro alrededor, nuestra paz dependerá de lo que tenemos aquí adentro, que es a Cristo en nuestros corazones. Él gobierna nuestro corazón, Él gobierna la paz de Dios. Hay muchas personas que andan estresadas, agobiadas, porque no han tenido la paz de Dios. Anhelan la paz de los políticos, anhelan la paz de los militares, pero la única paz que puede gobernar nuestro corazón es la paz de Dios y se encuentra en el sacrificio que hizo Jesús. Espero, amado hermano, que reflexionemos, que revisemos nuestros hogares. Hay hogares que los hermanos se medio matan, entre esposos se medio matan, hay confrontación, no hay paz, porque no hay verdad, no hay justicia y no vive Jesús en nuestros corazones. Hermano querido, espero que esta palabra, hoy esta bienaventuranza, nos traiga como recompensa el que seremos llamados hijos de Dios. No hay mayor título que ese. No importa si usted tiene sangre azul, si viene de una familia opulenta, si nació en tal parte, si tiene estudios. El título más bonito que usted puede recibir es ser llamado Hijo de Dios, porque ese resonará en la eternidad, no te lo puede quitar nadie. Así que los pacificadores son los que hablamos de reconciliación entre Dios y los hombres. Somos los evangelistas, los pastores, los maestros, todos aquellos que predican el evangelio somos llamados pacificadores. Espero que esta palabra haya llegado a su corazón, que dé mucho fruto, mucho fruto. Piense, reflexione, ¿qué es lo que te está quitando la paz? ¿Qué es lo que en tu hogar, la contienda, la mentira y la injusticia está afectando tu paz? Solamente si quitas estos enemigos, el pecado, la mentira y la verdad, encontrarás una paz en tu corazón. No en la meditación, ni en los psicólogos, ni en los psiquiatras, ni en los medicamentos. La paz viene de Dios.
Hermano querido, gracias por habernos acompañado. En unos minutos estará esto en YouTube, en nuestras redes. Le pido por favor que comente, me gusta y comparta estos mensajes para que otras personas puedan ser bendecidos. Les deseo un día lleno de la paz de Dios, un día muy fructífero, que caminen en el propósito de Dios, que avancemos en el propósito de Dios y seamos llamados pacificadores, porque seremos bienaventurados. Me despido. Gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio, capítulo de Cápsulas de Fe, y los bendigo en el nombre de Jesús. Recuerden, la paz de Dios gobierne sus corazones. Dios los bendiga.